Hola queridos amigos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga en este hermoso día. Gusto en saludarlos una vez más, tanto tiempo sin estar aquí en un video, pero gracias a Dios que hoy me da la oportunidad de hablar un día más de la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos que es importante estudiar la palabra de Dios para conocer las promesas que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Que por su gracia y su misericordia, ¿verdad? El Señor habla todavía por medio de su palabra, de la Biblia, en donde podemos encontrar todas las promesas que el Señor tiene para nosotros, todas las cosas que Él dice que ha hecho, que ha dado para nosotros. Amén. Para todo aquel que crea, ¿verdad? Sabemos que todo esto es por fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea que creemos, solamente creemos por fe. No es por lo que vemos, sino por lo que sabemos. Amén. Así que hoy traigo una palabra, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Más bien esta palabra, ¿verdad? Es para personas que pues de alguna manera ya han conocido al Señor Jesús. Yo hoy vengo a recordarles quiénes somos en Jesús. Hay tantas promesas en la palabra del Señor, ¿verdad? Y tantas cosas que Él ha hecho por nosotros, que yo me quedo como sorprendida, ¿verdad? Aunque a veces, como siempre digo, leemos y leemos, pero a veces como que no captamos realmente lo que el Señor quiere decirnos en nuestra vida por medio de su palabra. Amén. Y yo estaba leyendo Efesios, el capítulo 1 y capítulo 2, en el cual habla, ¿verdad?, de todo lo que somos en Cristo, todo lo que Él hizo por nosotros y cuál palabra me ha bendecido, hermanos, porque a veces estamos mucho tiempo caminando en los caminos del Señor, pero a veces como que no entendemos, como que no nos entra el corazón quiénes somos en Cristo. Amén. Así que hoy vamos a recordar lo que somos en el Señor. Vamos a recordar lo que Dios ha dicho que somos. Y para comenzar, en primer lugar, pues somos bendecidos. Somos bendecidos porque en Efesios 1 al 3 dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Somos bendecidos, hermanos, somos muy bendecidos porque el Señor nos ha escogido para ser salvos. El Señor nos predestinó, dice la palabra de Dios. Dice que Él nos escogió y nos predestinó antes de la fundación del mundo. Dice que Él nos bendijo ya con toda bendición espiritual. A veces creemos que bendiciones son solamente cosas materiales, pero no, mis hermanos. Aquí en la palabra dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Son cosas espirituales que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Por medio de su Santo Espíritu, porque cuando nosotros creemos en esta bendita palabra, es porque el Señor ha depositado su espíritu en nosotros. Y cuando su espíritu de Dios mora en nosotros, es cuando nosotros tenemos tantas riquezas espirituales, que es paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio, ¿verdad? Dice la palabra, contra tales cosas no hay ley, porque son cosas espirituales que el Señor da. Dios da paz, te da gozo, te da alegría,
te da aún en medio de situaciones difíciles, ¿verdad? El Señor nos ha bendecido con esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que es una bendición caminar por la vida, como digo, no con una vida perfecta, pero sí con una vida llena de victoria, llena de gozo, que nada nos robe la paz, mis hermanos, nada ni nadie, no permitamos, ¿verdad? Porque dice que esa es una bendición que Dios ha depositado en nosotros. Dice que nosotros somos escogidos por Él. Dice, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos ha hecho santos, hermanos, nos ha limpiado, nos ha perfumado porque ahora tenemos un olor fragante ante Él. ¿Por qué, hermanos? Porque ya estamos limpios, limpios de todo pecado, de toda amargura, de toda tristeza, de toda maldad, ¿verdad? Porque antes caminábamos en nuestros delitos y pecados, pero cuando el Señor entró a nuestra vida, a nuestro corazón, todo eso fue limpiado, hermanos. Somos bien bendecidos porque hemos sido santificados, apartados para el Señor. Amén. Santificados quiere decir que somos apartados solo para Él, para hacer su voluntad, para obedecerle, para amarlo, para ser, como dice aquí, bendecidos por medio de su palabra, de sus promesas. Amén. Fuimos predestinados, dice, para ser adoptados, dice, fuimos predestinados para ser hijos suyos por medio del Señor Jesucristo. Ay, Dios mío, mira nomás. Fuimos adoptados como hijos suyos por medio del Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La voluntad de Dios fue que nosotros fuéramos redimidos por la sangre del Señor Jesús. Esa sangre derramada en la cruz nos limpió, nos cambió, nos transformó y ahora somos criaturas nuevas en Él. Amén. Por pura gracia y misericordia del Señor somos cambiados, somos transformados a una nueva persona. Dice que somos redimidos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Sí? Cuando el Señor murió en esa cruz, derramó su sangre por nosotros. Fue para que nosotros obtuviéramos el perdón de los pecados, porque dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia por medio de esa muerte en la cruz y resucitó al tercer día. Nuestro Señor no se quedó clavado en una cruz. Él resucitó, Él venció la muerte y por eso ahora estamos aquí nosotros con vida y vida en abundancia y vida eterna, hermanos. Qué hermoso es todo esto. Y tenemos que guardarlo en nuestro corazón, creerlo, hermanos, creerlo y aceptar esa gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Amén. Ese sacrificio que hizo el Señor Jesús para que nosotros tengamos esta vida nueva, llena de victorias. Amén. Somos limpios, somos cambiados, somos transformados. Todo pecado ha sido borrado de nuestras vidas, hermanos. Gloria al Señor por ese amor tan grande que Dios nos ha dado, por ese privilegio, hermanos. Dice el Señor también que nos ha hecho sabios e inteligentes, Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Miren, hermanos, no somos sabios o inteligentes
por sabiduría humana. El Señor nos ha hecho sabios e inteligentes porque creemos en Él, porque creemos en las promesas que el Señor nos ha dado, porque hemos creído en lo que Él ha dicho. Eso nos ha hecho, somos inteligentes simplemente por creerle al Señor. Todo esto es por fe, mis hermanos, es por fe que Dios ha puesto en nosotros esa sabiduría de entender su palabra. Delante de Dios somos sabios e inteligentes porque hemos aceptado ese regalo que Él nos ha dado de la salvación. Lo que para otra gente es locura, para nosotros es una bendición, hermanos, para los que hemos creído en el santo nombre del Señor Jesús. Somos sabios e inteligentes, hermanos. Yo sé que tal vez en lo natural no seamos tan inteligentes porque tal vez no fuimos a la escuela, porque no aprendimos muchas cosas del mundo. Pero, hermanos, lo importante es que ante los ojos del Señor somos sabios, hermanos. Aunque gente nos diga que somos tontos o que no sabemos nada. No, hermanos, ante el Señor somos sabios e inteligentes porque hemos creído en Él, hemos creído en su palabra, en sus promesas, en todo lo que Él nos ha dicho, en la redención que Él ha hecho por medio del Señor Jesucristo. Amén. Así que somos súper bendecidos, hermanos, súper bendecidos por el amor de Dios, por la gracia y misericordia del Señor, simplemente por gracia y misericordia, porque nosotros no nos merecíamos nada, hermanos, nada, porque andábamos perdidos en nuestra vida, en nuestra vana manera de vivir. Pero miren, el Señor nos rescató, nos limpió, nos transformó y ahora también dice aquí que somos herederos, coherederos con Cristo. Somos, ay Dios mío, esta palabra cuando entró a mi corazón, mis hermanos, créanme que eso cambió todo en mí porque antes yo caminaba sin identidad, yo no sabía quién era en el Señor y ahora sé que somos coherederos con Cristo. Dios nos mira a la par de su Hijo amado, somos iguales junto con Él. El Señor nos ama de la misma manera que ama a su Hijo, el Señor Jesús, el cual fue enviado a morir en esa cruz para redimirnos, amén. Y el Señor Jesús, aún en el momento, ¿verdad?, débil de su vida, dijo, hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Y Él no se echó para atrás, sino que siguió adelante con la misión que Él traía para nosotros, hermanos. Gloria al Señor por eso. Somos herederos con Cristo Santo. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sí? Tenemos herencia con Cristo. Santo es el Señor, Dios mío. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, tenemos que ser alabanza para su gloria, hermanos. Nosotros somos representantes de Cristo. Nosotros tenemos que representar al Señor bien, de una manera hermosa. Tenemos que ser coherentes, hermanos. Tenemos que mostrar lo que Dios es, glorificar a Dios por medio de nuestra vida, de nuestra manera de ser, de nuestra manera de actuar. Amén. En todos los sentidos nosotros tenemos que glorificar a Dios. Dice la palabra de Dios que somos cartas abiertas. La gente nos lee a nosotros, hermanos. Así que tenemos que esta carta que tú traes escrito en ti sea algo que glorifique a Dios. Glorifiquemos a Dios en toda nuestra manera de vivir. Amén. En todo, dice, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para el Señor Jesucristo. Amén. Así que tenemos que ser cartas que glorifiquen al Señor. Que cuando alguien nos vea, que cuando alguien, ¿verdad?, diga, que diga, esta persona, estos son diferentes. Estas personas, mira qué buenas gentes, mira qué
Qué bien, o sea, que representemos al Señor en esta tierra, hermanos, con todos los dones que el Señor nos ha dado, como les digo, con la paciencia, con la benignidad, con la templanza, con la mansedumbre. Somos hijos de Dios amados, y tenemos que representarlo. Amén. Así que es una gran responsabilidad representar a nuestro amado Señor Jesucristo, porque imagínense, hermanos, la gente nos está mirando y desgraciadamente a veces la gente no mira lo bueno de nosotros, sino lo malo. Así que procuremos, ¿verdad? Que seamos, que glorifiquemos al Señor en toda nuestra manera de vivir, en cómo tratamos a la gente, en cómo amamos. Un hijo de Dios tiene que ser amable, tiene que ser, ¿cómo se dice? Humilde, tiene que ser no enojón, al contrario, tiene que ser amable, tiene que ser cariñoso, tiene que ser bondadoso, no sé, o sea, nada de andar allí peleando ni nada, ¿verdad? Sino representando a nuestro Señor. Dice también que somos salvos y sellados. Santo es el Señor, somos salvos y sellados. Dice, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mi hermano, si tú has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, se tiene que ver en tu vida. Amén. Nosotros caminamos en victoria. Nosotros caminamos en amor, en mansedumbre. Amén. Así que representemos al Señor en toda nuestra manera de vivir. También dice que somos nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, mis hermanos. Sí, tenemos que hablar de la grandeza del Señor. Tenemos que llevar la palabra a otros. De alguna manera, mi hermano, salte de cuatro paredes, salte y lleva la palabra. Así sea el vecino, así sea el que trabaja contigo, así sea a la comadre, a la vecina, a quien sea, pero tenemos que salir, tenemos que traer el evangelio a otros, hermanos. Quien ha sido sellado con el espíritu de la promesa, con el Espíritu Santo, no puede quedarse callados, hermanos, porque fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Amén. Así que ningún hijo de Dios, ninguna persona que ha sido sellada con el Espíritu Santo de Dios puede quedarse callada, mi hermano. Y si no, pues analiza tu vida, analízate cómo estás caminando en tu vida, cómo estás representando a Cristo allá fuera de tu casa, fuera de la iglesia. Analicémonos si estamos en la fe verdadera, en esa fe que cambia, que transforma, que liberta. Amén. Esa fe que cambia todo nuestro ser, todo espíritu, alma y cuerpo nos cambia de adentro hacia afuera. Todo es cambiado por el poder del Espíritu Santo. Así que analicémonos en si estamos realmente caminando en la fe verdadera. Amén. Si estás caminando en la fe verdadera, hay cambios. Mi hermano, es imposible, y lo digo con una certeza de que cuando eres sellado con el Espíritu Santo, no puede ser igual que antes de cuando tú no habías sido sellado, hermano. No puede, es imposible, porque dice la palabra de Dios que no, de una fuente no puede brotar agua limpia y agua salada, mi hermano. Así que analicémonos dónde estamos caminando, en qué fe estamos caminando. ¿Estamos caminando en la fe verdadera o en una fe ficticia, en una fe que no es verdadera, que nada más es, no sé, pasajera, o que nada más es hoy sí, mañana no, como dicen por ahí, wishy-washy? No, mi hermano, la fe de Dios, la verdadera fe, es la que te mantiene en fuego por el Señor. Es la que te mantiene amándolo, es la que te mantiene orando por otros, es la que te mantiene queriendo que otros sean salvos como tú has sido.
Se mantiene uno queriendo que todo el mundo reciba esta bendición de ser salvos, esta fe que Dios nos da para creer en Él, en el Señor Jesucristo. Sí, un verdadero hijo de Dios no puede estar tranquilo si no habla de la palabra de Dios, si no glorifica a Dios de alguna manera. Si no le habla del evangelio a alguien, tenemos que decir que Cristo cambia, que Cristo liberta, Cristo sana. ¿Cuántas enfermedades Cristo nos ha sanado? ¿Cuántos milagros ha hecho el Señor en nuestras vidas? Yo estoy segura que a cada uno de nosotros Dios nos ha hecho un milagro por lo menos. Amén. Nos ha sanado de alguna manera. A veces no son enfermedades, sino a veces son cosas espirituales. Sí, a veces traemos tantas cosas guardadas, tanto mal, que eso sana el Señor también. Todo eso te sana, mi hermano. Cuando andas caminando con amargura, con odio, con cosas feas, recuerdos malos que, no sé, cosas feas que uno vive en la vida cuando uno es chiquito, cuando uno es joven, no sé. Tanta cosa que a veces desgraciadamente nos pasan, pero ¿saben qué, mis hermanos? El Señor liberta, el Señor cambia, el Señor transforma, el Señor nos redime de todo, mis hermanos. Así que simplemente observemos, analicemos en qué fe estamos caminando. Si estamos caminando en la fe del Señor Jesucristo, en el evangelio del Señor Jesucristo, o en qué fe estamos. Y si no estamos en la correcta fe, bueno, pues el Señor dice que es fiel y justo para darte lo que pidas. Fiel y justo para perdonar. Si hay que arrepentirse, hermanos. Si hay cosas que estamos guardando, situaciones que no hemos podido dejar, hermanos, simplemente arrepiéntete. Y Dios es fiel y justo para perdonarnos todo pecado. Dice que un día los cristianos también podemos caer, hermanos. Pero ¿saben qué? Nos levantamos por el poder de Dios, amén. Nosotros no nos vamos a quedar ahí tirados. Cualquier cosa que esté mal en nosotros, poco a poco la vamos a ir. Dios nos va a ir ayudando a sanar, a cambiar, a transformarnos poderosamente, amén. Mientras estemos agarrados de la fuente de agua viva, la fuente que da la fe, amén. Así que en el nombre de Jesús, hermanos, yo les invito a que nos analicemos a nosotros mismos si estamos caminando en la verdadera fe. Y si no, bueno, pues oremos para que el Señor nos selle con su Santo Espíritu y pueda haber cambios de verdad en nuestro ser, hermanos. Como digo, de pies a cabeza, de dentro hacia afuera. Todo, hermanos, todo cambia por el poder de Dios. Amén. Así que los dejo. Que el Señor les bendiga. Gracias por escuchar mi video. Espero que esta palabra sea de bendición para alguien, que el Señor nos ayude a caminar en esa fe verdadera que Él nos ha regalado por pura gracia y misericordia, y que nos haga entender quiénes somos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues que tengas un bendecido día, que el Señor te bendiga, y bueno, continuamos en contacto. Pronto haré otro video si Dios lo permite. Y bueno, que el Señor nos bendiga. Amén. Que tengan un bendecido día. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.